estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es domingo, día del Señor, último día de este mes, ya mañana es agosto. Oye, mañana agosto, octavo mes del año, ya mañana octavo mes del año. Sí, estamos hoy en el domingo, día del Señor. Oremos por el éxito de ese congreso de evangelización, primer congreso de evangelización que se va a llevar a cabo en Barranquilla, el éxito de ese congreso. Sí, hay que orar por el éxito del congreso. Y el domingo 31 de julio, oye, se va julio, ¿no? 31 de julio. ¿Quién creyera? Ya final, ya mañana el octavo mes del año. Vamos entrando ya, como quien dice, a la recta final. Como dirían los narradores hípicos, entramos en tierra derecha. 18º domingo del tiempo ordinario, ya 18º. Óyele. Hoy la iglesia recuerda a un gran santo, a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. San Ignacio, recuerden que el Papa pertenece a la gran compañía de Jesús. Felicitamos a todos esos hermanos que hacen parte de esta venerable, importante comunidad religiosa, ¿no? De la compañía de Jesús, la gran compañía de Jesús. Recuerden que él fue militar, por eso el término compañía, que es un término netamente militar. La gran compañía. Dios mío, dígnate. Líbrame, Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación, Señor, no tardes. Salmo 69, versículos 2 a 6. La vida no depende de las posesiones. La vida no depende de las posesiones. Y el Señor lo dice, ¿no? Tus bienes no te dan seguridad, ¿no? Bien. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo la liturgia nos propone un tema siempre actual: la debilidad humana, por asegurar los bienes materiales que fácilmente pueden llevarnos a caer en la codicia. Y como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial, la codicia rompe el saco. Por eso, las 3 palabras de hoy nos dan pautas para revisar nuestra conducta entre los bienes materiales y valorar más los bienes eternos. El libro del Eclesiastés nos recuerda que centrar la vida solo en las posesiones y en los esfuerzos humanos no garantiza la felicidad. Al contrario, hacen que la paz interior y la libertad se pierdan, pues ni siquiera logra descansar. De igual modo,
San Pablo nos invita a levantar la mirada para buscar los bienes del cielo, despojándonos del hombre viejo y de todo aquello que represente idolatría, dinero, moda y placer, para revestirnos del amor de Dios y poder asumir con alegría la realidad de cada día. Por su parte, Jesús, por medio de la parábola del rico necio, nos enseña que no podemos asegurar nuestra vida acumulando bienes, pues en el momento menos pensado seremos llamados a la eternidad y lo acumulado se pierde, mientras que si atesoramos nuestra experiencia de Dios, esa gran riqueza es la que nos conduce a la vida eterna. Durante esta semana aprovechemos para revisar cuáles son nuestras codicias humanas y empecemos a despojarnos de aquello que nos separa de Dios y nos convierte en egoístas, de tal modo que podamos darle más espacio al Señor en nuestra vida. Tu vida no depende de tus bienes, dice el Señor de una manera enfática, categórica. Del libro del Eclesiastés, capítulo 1, verso 2, capítulo 2, verso 21 a 23. Vanidad de vanidades. Dice Coelho, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay que trabajar con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarte su porción a uno, sí, y tiene que dejarte su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saque el hombre de todos los trabajos? ¿Qué saque el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 90, 89 entre paréntesis. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tu siervo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera la obra de nuestras manos. Sí, haga próspera la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, versículo 9 al 11. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está en Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la
avaricia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros, se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo dijo Jesús de entre la gente, dijo uno de entre la gente a Jesús. Sí, ahora sí. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otro más grande, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes, y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienen bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Los que has guardado, ¿de quién será? Por eso el Señor lo dice, tu vida no depende de tus bienes, ni los bienes te dan seguridad. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo, 18º del tiempo ordinario, nos llama a reconocer que nada tenemos en el mundo y que lo único que nos queda es el Espíritu. Por eso debemos ser generosos y compartir con quienes carecen de lo necesario, evitando la codicia que corrompe el alma. Repartir la herencia entre hermanos es algo común. Pensar solo en sí mismo, por desgracia, es más común aún en la actualidad. Por eso la pregunta, ¿lo que has guardado, de quién será? Debe llevarnos a realizar un examen de conciencia para evaluar todo aquello que guardamos, tanto en el ámbito material como en el espiritual y el afectivo, y reconocer si dentro de nuestros tesoros está Dios y si es el más importante. Podemos ser ricos, pero si nuestra meta es Dios, ahí centramos nuestra vida. Y al hacernos la fatídica pregunta, ¿lo que has acumulado, de quién será?, podremos responder con agradecimiento al Señor, porque Dios es el sentido de nuestra vida, no el dinero ni las cosas materiales. Si estamos enriquecidos con Dios, nuestro corazón está lleno de alegría, paz y gratitud. Jesucristo nunca dijo que el dinero y las propiedades son malos. Él nos invitó a pagar impuestos, a ser justos y generosos. El problema no es lo que poseemos,
El problema es cuando identificamos nuestra vida con las posesiones y nos volvemos egoístas, ambiciosos y usureros. El llamado de Jesús no es llanto, el de no poseer, sino más bien el de no ser poseídos. Pobres o ricos, nuestra vida va por otro camino, el de la libertad, que nos lleva a disfrutar del reino de Dios. Si no vamos por buen camino, nos agobiamos porque hemos hecho de un instrumento y un medio el fin y la meta de nuestra vida, una carrera frenética que lo ha destruido todo, incluso a nosotros mismos. Y eso nos deja con las manos vacías, el corazón roto y la sensación de haber hecho un esfuerzo inútil. ¿Sí? Bendito sea Señor, gloria a ti Señor. Gracias Señor, que eres tú ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Entonces les decía que hoy estamos recordando a San Ignacio de Loyola. San Ignacio, Papá Ignacio, dicen los jesuitas, ¿no? Este hombre nació en 1491 en Loyola, por eso le llaman San Ignacio de Loyola, en la provincia de Vascongada, de España. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París. Sí, seguimos reflexionando, seguimos meditando. Usted le decía que él se convirtió, San Ignacio de Loyola, y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado, un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de sus discípulos, que habían de trabajar incesantemente por la reforma de la Iglesia. Murió en Roma en el año 1556, siglo XVI. Es un hombre que aportó muchísimo, un hombre que tuvo la oportunidad de ir al ejército, y luego empieza, cuando tiene algunos problemas de salud, empieza a meditar. Entre eso la invitación de Cristo, Thomas Kempis y otros textos que lo ayudan a descubrir a Jesús y a conocer a Jesús, y esto lo lleva a optar por Jesús y logra él fundar esa gran compañía de Jesús. Recuerden que el término compañía, les he venido diciendo, es un término netamente militar, militar. Entonces, un hombre que su vida fue después para Cristo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi liberador. Señor, no tardes. Salmo 69, versículo 2, versículo 6. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que encierra en sí toda delicia y satisface todos los gustos. Sabiduría, capítulo 16, versículo 20. Envía sobre nosotros, Señor, la luz de tu Espíritu, para que podamos discernir cada vez mejor el mensaje que tu palabra nos trae. Inspíranos todo lo que sea necesario para ser y vivir de acuerdo con el corazón de Dios. Amén. ¿Qué dice el texto? Que saque el hombre de todos los trabajos,
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es el famoso inicio de este libro sapiencial, que tiene un tono bastante excéntrico respecto al hombre y a la vida. Un inicio que ya resume el contenido de todo el libro del Coelet, que significa el predicador. Antes se conocía sobre todo como Eclesiastés. Es un libro escrito en el siglo III antes de Cristo y que nos enseña a vivir según Dios. Su autor relativiza los diversos afanes que solemos tener también. El excesivo trabajo que saca el hombre de todos los trabajos que lo fatigan bajo el sol, ¿no? ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos que lo fatigan bajo el sol? ¿Qué saca el hombre? Nada. Sufrimientos y penas e insomnios de noche. Pero también esto es vanidad. Tal vez el autor tiene ante sus ojos la rutina de sucesivos imperios, asirios, babilonio, persa, y esto le ha dado una visión más viva de la caducidad de todo lo humano. Sí, todos esos imperios poderosos se fueron a la nada, ¿no? Esto es como para que nos demos cuenta, ¿no? Bueno, nos quedamos en la mente en la experiencia meramente humana. El Salmo nos ofrece la contrapartida. Señor, tú has sido nuestro refugio. Todo lo demás es caduco, pero Dios es eterno. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. El hombre, por el contrario, es como hierba que florece y se renueva. Por la mañana y por la tarde la siegan y se secan. Busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Terminamos hoy la selección de pasajes de esta carta de Pablo a los cristianos de Colosa. La consigna parece paralela a algunas de las enseñanzas de las otras dos lecturas. Busquen los bienes de allá arriba, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Si estamos incorporados al resucitado, ya desde el bautismo, se tiene que notar en nuestra vida nuestro estilo de actuación. Se tiene que diferenciar de él los que no son cristianos. Tenemos que despojarnos de la vieja condición humana con sus obras y revestirnos de la nueva condición. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Muchas veces una pregunta de uno de sus oyentes le da la ocasión a Jesús para desarrollar su mentalidad y sus consejos. Esta vez es a raíz de uno que le pide que le ayude a resolver una cuestión de herencia. Jesús nos avisa contra la excesiva ambición y deseo de tener. Cuídense de toda clase de codicia, porque nuestra vida no depende de nuestros bienes. La parábola es muy expresiva. El campesino que sueña con una ampliación de graneros porque la cosecha se presenta abundante, es lo que a él le parece producirle una gran felicidad. La voz de Dios lo llama a una mejor sabiduría. Esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Parece un eco de la pregunta del Coelet: ¿qué saca el hombre de todos sus trabajos? Jesús apostilla: lo que has acumulado, ¿de quién será? Para meditar, ¿qué me dice el texto? Obsesionarse por los bienes materiales. Jesús es un buen pedagogo. El retrato que hace del rico insensible, insensato, ¿no? De ser rico insensato, no pierde actualidad. Es conciso pero muy vivo. La lección muy clara
nos invita al desapego del dinero, porque no es un valor absoluto, ni humana ni cristianamente. Una de las idolatrías que sigue siendo más actual en la sociedad y también entre los cristianos es la del dinero. Jesús no nos está invitando a despreciar los bienes de la tierra de ninguna manera, pero sí a no dejarnos esclavizar por ellos. Donde está tu tesoro estará tu corazón, dice el Señor. No quiere que estemos ociosos, sin hacer nada y abandonando el trabajo, pero sí que no demos el valor prioritario a lo material, porque hay cosas más importantes hasta humanamente. No condena a los ricos o las riquezas, pero sí nos dice que no caigamos en la idolatría de la obsesión del dinero. Eso es lo que es la obsesión del dinero, esa obsesión, esa avaricia. La riqueza en sí no es buena ni mala. Lo que puede ser malo es el uso que hacemos de ella y la actitud interior ante ella. Si Jesús llamó necio e insensato al rico, no es porque fuera rico o porque hubiera trabajado por su bienestar y el de su familia, o porque hubiera amasado las riquezas injustamente, sino porque había programado su vida prescindiendo de Dios. Ahí está, prescindiendo, sacando a Dios y olvidando también la ayuda a los demás. Lo que no está diciendo Jesús es cuídense de toda clase de codicia. Sí, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Cuídense de toda clase de codicia. Es sabio distinguir los valores importantes y los que no lo son. El dinero tiene su función, pero por encima del dinero y del bienestar material está la amistad, la vida de familia, la cultura, el arte, la comunicación interpersonal, el sano disfrute de la vida, la ayuda solidaria a los demás. Hay que tener siempre para sonreír, para jugar y perder el tiempo con los familiares y amigos. Sobre todo, están los valores trascendentes ante Dios, los bienes de arriba de que habla Pablo, que ya son nuestros mejores valores. Desde hoy, la escucha de la palabra, los sacramentos, el vivir en cristiano la vida de la comunidad eclesial y nuestra colaboración a ella, el testimonio de nuestra fe para con los hijos y vecinos. Eso es lo que nos enriquece a los ojos de Dios. Tendremos que tomar en serio las palabras de Pablo. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Despójense de la vieja condición humana, revístanse de la nueva condición. Y por si no entienden bien qué es eso viejo de que tenemos que despojarnos, Pablo concreta: den muerte a lo terreno que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No faltan en su lista la codicia y la avaricia. También en sus comunidades hay la tentación del excesivo apego al dinero. Necio, el que no es rico ante Dios, lo principal es ser rico ante Dios y no ante los hombres. Ser rico en buenas obras y no en cuentas corrientes. Sería una pena que uno amasara riquezas para sí, las cosas que cree que le van a dar la felicidad, y no se preocupa de las más importantes, y no es rico ante Dios. El mundo nos invita a una carrera desenfrenada por los bienes materiales para tener más cosas que las demás y asegurar obsesivamente el futuro. Si nos descuidamos, nos convertimos en esclavos de la sociedad de consumo.
que crea necesidades siempre nuevas para que gastemos más y más. Pero lo que contará al final son las buenas obras que hayamos hecho, no el dinero que hemos logrado almacenar, que además irá a parar en manos de otros que no lo han ganado. No, y es eso. Y eso termina como dicen las abuelas, ¿no? Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso termina ahí. Y es triste, usted se afana y termina usted acumulando ese dinero y después eso termina en manos de otras personas que al final de cuentas es eso. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, hagámoslo fiesta, hagámoslo fiesta. Qué bueno que, hermanos, miremos bien. Mereceríamos que Jesús también ¿qué nos dice Jesús también a nosotros? Nos llamará necio e insensatos si desterramos a Dios de nuestra vida, si no nos preocupamos de los demás, si nos llenamos de nosotros mismos y ponemos nuestro futuro en las cosas de este mundo. Seríamos estúpidos, sí, estúpidos, como el granjero del Evangelio, porque almacenamos cosas caducas que nos pueden ser quitadas hoy mismo y no nos van a aprovechar para nada. Para reflexionar, ¿cuáles son las formas más frecuentes de codicia en que caemos hoy? ¿Qué actitudes concretas podemos asumir para contrarrestar esas tendencias consumistas y egoístas que estamos sometidos? Y ahí para reflexionar. Padre, líbranos del temor de la muerte y de la inseguridad de la vida. Ayúdanos a vivir confiados en ti. Líbranos de los lazos que nos apegan a las cosas materiales y al dinero y nos impiden ver las necesidades ajenas. Danos, Señor, un corazón capaz de amar gratuitamente. Amén. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Santísima Virgen María, intercede por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga.